la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en una emisión más de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este martes 21 de julio de 2026. La noticia fundamental hoy es el ataque salvaje, impropio, incivilizado, despechado, arbitrario de Ricardo Salinas Pliego, el junior empresarial, el hombre con una ínfima tolerancia a la frustración, acostumbrado a ofender, a desbordarse, a excederse, y en esta ocasión en una respuesta verdaderamente grosera hacia la titular del Poder Ejecutivo de la Federación, a la presidenta Claudia Sheinbaum, en relación con sus continuos equívocos, desbarres, disparates publicados en las redes sociales, en los cuales pretendió Ricardo Salinas Pliego que hubiera una acción de ICE en el momento en el cual llega la presidenta de México a Nueva York para asistir a la clausura, a la ceremonia final del torneo mundial de fútbol. El junior Salinas Pliego le da una repetición, una especie de convalidación a través de redes sociales. La presidenta de México señala ese disparate, ese exceso que dice no es contra ella, sino en contra de los mexicanos en general, y el empresario Salinas Pliego responde de una manera absolutamente incivilizada, impropia de alguien que pretende, según parece, ser candidato a presidir a nuestro país. La presidenta de México proviene de un proceso absolutamente legítimo, no solo legal, no es solo el haber obtenido un certificado de mayoría de votos en su momento, en 2024, de una manera apabullante, con una votación abundante, con la mayor votación recibida por ningún aspirante en la historia del México nuestro, sino que además de ello, la presidenta Sheinbaum representa la aspiración, la esperanza, como lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en este programa, con sus altibajos, claroscuros de un proceso complicado, como es el de tratar de enmendar décadas de gobiernos que engendraron, entre otros hechos, justamente potenciar la riqueza de un mediano empresario que en su momento recibió la herencia paterna, la desarrolló, y gracias al apoyo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hizo de la televisora que luego le dio la potencia para hacerse de mucho dinero, justamente aprovechando los convenios publicitarios con gobiernos priistas, panistas, e incluso en la primera parte del gobierno del presidente López Obrador, con quien él se ofreció y logró ser coordinador de el coordinador de un consejo asesor empresarial del entonces presidente López Obrador. Claro, cuando los convenios de publicidad fluían, cuando la relación personal era completa, cuando le autorizaban que pudiese enriquecerse con la distribución, el esparcimiento de cuentas relacionadas con la asistencia social, con la asistencia para personas que reciben la contribución periódica del Estado mexicano, a personas de la tercera edad, a personas en situación de desventaja en el difícil contexto económico y social. Veamos lo que lo que ha publicado como respuesta este personaje, que es Ricardo Salinas Pliego. Ha publicado lo siguiente: le responde a la presidenta de México por la referencia que hizo respecto al tuit relacionado con ICE y la detención de la presidenta de México cuando llegara a Estados Unidos. Bueno, Ricardo Salinas Pliego le dice inepta, corrupta, mentirosa. Inaudito es el golpe de Estado para robarse el poder judicial y el máximo órgano electoral. Inaudito atacar a quienes trabajamos y producimos para beneficio de los mexicanos. Inaudito es el dispendio, el gasto público en proyectos estúpidos. Inaudita es la manipulación de la opinión pública con su circo mañanero de propaganda. Déjenme analizar casi
línea por línea lo que propone Ricardo Salinas Pliego, pero antes pasemos a ver lo que originalmente fue publicado tanto por el propio Salinas Pliego. Primero pongamos el tuit relacionado con Salinas Pliego, que lo tenemos seguramente aquí, en el cual José Díaz le dice, José Díaz Machuca, poniendo una fotografía de la recepción que hubo a la presidenta de México esa noche en Nueva York, el sábado víspera de la clausura del torneo mundial de fútbol al que fue invitada por el propio presidente Trump. José Díaz dice con un sentido de presunto jugueteo, dice, ICE, haz lo tuyo. Ricardo Salinas Pliego dice, junta más gente, un gatito atropellado, y pone las imágenes de risa, de vacilón en el asunto. ICE, haz lo tuyo. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que viene? La respuesta que dio hoy la presidenta de México en la conferencia mañanera de prensa. Vamos a escuchar lo que la presidenta dijo en respuesta a esta postura de Ricardo Salinas Pliego. Adelante. Este señor José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice, ICE, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita, pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación y que diga, junta más gente que un gatito atropellado, más allá de la crítica hacia nosotros. O sea, y para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos? Pero a mí me parece gravísimo y es una ofensa a México, a todas y todos los mexicanos. Una absoluta ofensa. Yo no me siento ofendida, la verdad, a mí ya estoy más allá de las publicaciones estas. Pero a nuestros compatriotas mínimo deberían de disculparse, mínimo. Porque este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos. Veamos el contexto en el cual se desarrolla este hecho. Estados Unidos mantiene a través de esta agencia de control migratorio conocida como ICE, que es una fuerza represiva de corte fascistoide enderezada no solo contra migrantes que estén en una situación irregular porque no tengan plenamente cerrado el ciclo que les permita estar como residentes o como ciudadanos en este país, en Estados Unidos, sino que contra migrantes en situación irregular, contra migrantes en absoluta situación de regularidad e incluso contra ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos anglosajones que han recibido la muerte inclusive por apoyar con silbatos la denuncia y la confrontación de estos actos que pretenden establecer un clima de terror mediante la agresión, el golpe, la detención sin ninguna orden judicial específica, llegar a instalaciones donde usualmente hay migrantes, sobre todo mexicanos, detenerlos, subirlos a vehículos que no tienen identificación, deportarlos, separarlos de sus familias y en ciertos casos, asesinarlos, como ha sucedido recientemente en Houston y ante lo cual el gobierno de México ha presentado una denuncia penal y civil ante instancias de Estados Unidos y la presidenta de México ha dicho que es necesario cerrar filas y lo ha convocado, cerrar filas en defensa de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. A Ricardo Salinas Pliego se le hace muy simpático y muy vacilador darle retweet a alguien que pide que ICE, el enemigo de los migrantes mexicanos, el represor y asesino, un órgano represor y asesino contra migrantes mexicanos y contra ciudadanos en general, que haga lo suyo, que haga su trabajo contra personas que fueron al aeropuerto a recibir con entusiasmo
a la presidenta de México. Eso es falta de patriotismo, eso es falta de maternidad patriótica, válgase la expresión. Y ante ello, la verdad es que Ricardo Salinas Pliego, como buen junior, con una intolerancia a la frustración, acostumbrado a tratar de responder supuestamente de una manera airosa y directa a las cosas, se va a una serie de ofensas que no tienen sustento y que no debería permitirse. Alguien que vive y que tiene grandes negocios al amparo del Estado mexicano durante varias épocas, que se ha enriquecido escandalosamente, que le ha vendido al gobierno mexicano sus orquestas de la esperanza para que cuando ya no se podían sostener fueran ahora sustentadas por el gobierno mexicano, que ha recibido una serie de beneficios personales, fiscales, y que por el hecho de haberle cobrado lo que debía puntualmente, se ha convertido en un instrumento que pretende sembrar cotidianamente desde sus programas de una televisión que es concesión del Estado mexicano y que tiene obligaciones de cumplir con el interés público y no con venganzas políticas, con caprichos o con pretensiones partidistas de ayudar a la intervención y el anexionismo que pretende Estados Unidos. No se vale que haya una ofensa de este tipo. Regresemos, por favor, al texto que publicó Salinas Pliego, porque creo que él dice inepta. Bueno, está bien, es una crítica directa a un ejercicio político, ejercicio público, que obliga a la presidenta de México, y como ella dice, ella está más para allá que para acá en este tipo de cosas, pero señala el hecho de que es inepta. Pues está bien, se vale, es una opinión y no tiene por qué sustentarla, es simplemente su punto de vista, su expresión, y es correcta. Corrupta, dice corrupta. ¿Tiene alguna forma de demostrarnos a los mexicanos que Claudia Sheinbaum es corrupta? Porque es una acusación que no está haciendo con ninguna situación atenuante o condicionante. Corrupta, mentirosa. Mentirosa, pues tiene que demostrar que realmente está realizando y que es una condición constante en su conducta el recurrir a la mentira. Dice, inaudito es el golpe de Estado para robarse el Poder Judicial. Pues lo siento mucho, señor Ricardo Salinas Pliego. Yo tengo muchas críticas al proceso de la reforma judicial, a sus resultados, a los acordeones, y los he publicado y los he dicho aquí con todas sus letras. Pero fue un ejercicio que se sustentó en un proyecto político que lo planteó como plan B para que llegados a las elecciones de 2024 la gente votara o no por un proyecto que se comprometía a una reforma judicial. Se robó el Poder Judicial. ¿Cómo lo puede demostrar y probar, señor Salinas Pliego? Yo no veo que haya ningún robo en el Poder Judicial. Tengo críticas fuertes y tengo una observación crítica de muchos de los resultados de este proceso. Pero de ahí a señalar que se robó al Poder Judicial, un Poder Judicial que durante tanto tiempo le mantuvo a usted, Salinas Pliego, el privilegio de retrasar y retrasar mediante maniobras legaloides, chicanas y marrullerías, el no pagar los impuestos que los mexicanos pagamos puntual y religiosamente. Bueno, dice también que se robó el máximo órgano electoral. ¿Cómo puede probar el ciudadano empresario y concesionario televisivo del Estado mexicano que fue robado el órgano electoral? Críticas las hay, las tengo, las sostengo. A la conformación del Consejo General, la parte electa del Instituto Nacional Electoral. Dice, inaudito atacar a quienes trabajamos y producimos para beneficio de los mexicanos. Lo siento mucho, señor Salinas Pliego. Usted se ha enriquecido gracias al Estado mexicano, gracias a todo el saqueo que ha ido realizando durante tanto tiempo y que simplemente ha sido para beneficio de usted en lo personal, que lo luce tramposa y ostentosamente en sus redes sociales, en sus viajes, sus yates, helicópteros, aviones, que forman parte de ese dinero del que se ha beneficiado profundamente usted. Producimos para beneficio de los mexicanos. No invente y no me haga que utilice una frase
más mexicana, diciéndole, no me amenaces con ese tipo de cosas, Ricardo Salinas Pliego. Inaudito es el dispendio, el gasto público en proyectos estúpidos. Vamos a criticarlos y a señalarlos y estar en contra de ellos y a denunciarlos. Entre ellos, el gasto público en proyectos estúpidos, como que usted tenga hoy una televisión que es una televisión privada concesionada por el Estado mexicano, dedicada diariamente a insultar, a distorsionar, a engañar desde esos canales de los que usted se sirve para sus proyectos personales. E inaudita es la manipulación de la opinión pública con su circo mañanero de propaganda. Tengo críticas a lo que sucede en la mañanera, tengo muchas y las he expresado aquí, pero manipulación de la opinión pública, vaya que usted se lleva la medalla olímpica en esa manipulación. No hay información, no hay periodismo, es un sometimiento a los dictados de un caprichoso como usted. No se equivoque, Salinas Pliego, no es cuestión de la presidenta que usted cree que puede insultar, como no hizo con ninguno de los anteriores, porque le daban publicidad, porque tenían convenios de publicidad, porque le daban a ganar dinero a manos llenas, porque tenía a su familia metida en la política como su propia hija Ninfa Salinas Pliego, llegada al poder por el Partido Verde Ecologista de México, porque tenía gente colocada en bancos del Estado mexicano para hacer negocios, porque llegó a colocar a quien era el presidente de la Fundación Azteca, Esteban Moctezuma, como secretario de Educación Pública, luego embajador de México en Estados Unidos, y ahora le dan continuidad para que esté como embajador en Europa. No se equivoque, Salinas Pliego, no puede insultar así a la presidenta de México. Pruebe sus acusaciones o discúlpese. Y también ejerza bien las concesiones del Estado mexicano o renuncie a ellas y pelee en terreno limpio, en terreno claro, a ver qué puede hacer sin las televisoras del Estado mexicano. No provoque con la esperanza de que haya un golpe necesario contra esa indisposición y agresión desde esas instancias contra el Estado mexicano y la presidenta de México. Un golpe jurídico en el sentido de analizar lo que corresponde al nulo ejercicio del sentido y de la obligación de servicio público desde sus canales televisivos concesionados. Bueno, vamos a seguir adelante, pero no dejemos pasar este tipo de hechos como los que plantea Ricardo Salinas Pliego, Junior berrinchudo, sin tolerancia a la frustración, que cree que puede ofender a una presidenta que viene como producto de una enorme votación popular y que mantiene la esperanza del cambio que nunca se dio con personajes, ni se dará con personajes como Salinas Pliego.